Todos. Hoy tenemos una hora por delante para hablar de NIS2, la nueva normativa que entra en vigor ahora en octubre. Para que no nos conozcáis, yo soy David López, Product Specialist de Rico Company, y conmigo está mi compañero Joel, buenos días. Cybersecurity Line Manager, y también un experto de Gesprolat, Luis Andrés. Buenos días. Que lleva 15 años de experiencia en temas de marcos regulatorios, normativas, todo relacionado con la seguridad de la información. Correcto. ¿Vale? Así que hoy contamos con un gran experto en normativas que nos aplican. Yo creo que tenemos una hora bastante intensa, así que yo creo que vamos a empezar como esto está grabado, para los que se conecten tarde, pues lo podrán revisar. Así que vamos a empezar por la primera pregunta que yo creo que todos los que estamos hoy aquí ya sabemos, pero es una pregunta obligada. ¿Qué es NIS2? Luis, sabemos que hay una fecha importante ahora en octubre, el 17 de octubre, pero ¿qué es NIS2? ¿De dónde viene? Bueno, a ver, NIS2 lo que viene a hacer es actualizar un poco la normativa vigente sobre ciberseguridad a nivel europeo. Estamos en un contexto de ciberseguridad en el que, pues bueno, las amenazas, los ataques, todos estos asuntos que de alguna forma tienen un poco en tensión en jaque a las empresas, pues era necesario reforzarlo, y con esta nueva directiva las medidas de seguridad, el ámbito de aplicación, la cooperación entre los países pues va a ser muy importante, y yo creo que ahora, conforme llega el 17 de octubre, ¿no?, que es ese pistoletazo de salida, pues vamos a tener novedades, grandes cambios y, bueno, lo que es un futuro por delante en cuanto a mejorar el contexto de ciberseguridad en las empresas privadas y públicas, como veremos un poquito más adelante. Y esa palabra que tanto se oye ahora, que es decir, el día 17 de octubre empieza la transposición. ¿Qué significa transposición? Bueno, pues como directiva europea se necesita esa transposición a legislación nacional, y bueno, la fecha del 17 de octubre es cuando teóricamente ya deberíamos de tener esa transposición en regulación española o en cada uno de los estados miembros. Aquí de momento todavía no sabemos nada. Eso no querrá decir que, aunque no haya ley española, pues tengamos que arrancar con su aplicación, por supuesto. Y eso es lo que viene a decir la transposición, que igual que ocurre con otras directivas europeas, por ejemplo, la última, la más reciente que recuerdo, la del canal de denuncias, ¿no?, que se produjo el año pasado, pues tendremos que esperar esa regulación española para que, en fin, cada Estado miembro tenga su propia legislación nacional sobre NIS2, digamos así. Entonces, ¿quiere decir que el 17 de octubre las empresas todavía no tienen ningún tipo de obligación hasta que no salga la normativa europea, o sea, la normativa española? No exactamente. La ley española, en este caso, lo que hará es seguramente pues matizar, concretar, pues bueno, al final regular esta directiva europea en el ámbito español, pero eso no va a querer decir que si el 17 de octubre, el 18 de octubre, como parece ser, todavía no tenemos ley española, no tengamos que hacer nada. De hecho, ya tenemos que estar preparados para cumplir los sectores o las entidades a las que les aplica. Tenemos que estar ya preparados para cumplir NIS2 con o sin transposición. De todas formas, también NIS2 es una normativa europea que algunas empresas tendrán que cumplir y otras no, pero que también nos sirve o nos puede servir de ayuda como marco regulatorio para establecer una estrategia de seguridad en las compañías, establecer un roadmap, porque va muy de la mano con otros marcos regulatorios, como puede ser el Esquema Nacional de Seguridad o la ISO 27001, que luego más adelante hablaremos. Correcto. Y de NIS2 podríamos decir que hay tres pilares básicos. Uno concreto, que es el que afecta a las empresas, pero no solo NIS2 no solo afecta a las empresas, también afecta a los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Joel, ¿en qué sentido afecta a los países?
NIS2, como decía Luis, uno de los puntos que tiene es el objetivo de armonizar a lo largo de todo el espacio económico europeo cómo se está tratando la ciberseguridad. Y uno de los puntos es a nivel nacional poderlo tratar de forma homogénea y poder cooperar. Al final, las amenazas a nivel de ciberseguridad son amenazas que son líquidas, son transfronterizas y, por lo tanto, es clave la cooperación entre países. Por eso, de los 3 pilares que tenemos, 2 de los cuales afectan directamente a los estados, marcando organismos competentes y sobre todo con un punto muy importante en lo que es la parte de regulación. Y es únicamente uno de los pilares, el más centrado en gestión de riesgos, el que impacta directamente a las empresas particulares y es donde desde IPM, el Grupo Rico, precisamente de la mano de la empresa de Gesplorat para toda la parte de gobierno, podemos ayudar y podemos apostar. Vale, o sea que el NIS2 tiene afectación a los países están todavía intentando también adecuarse, o sea, no solamente va a haber obligaciones para las empresas, sino también para los países. Y si nos centramos en las obligaciones que van a tener que cumplir aquellas empresas que estén afectadas por NIS2, de todo el parrafal y todas las no sé cuántas páginas que tiene NIS2, me parece que eran 100 y algo páginas, hay una parte muy concreta que es la que afecta a las empresas, que luego más adelante hablaremos. Y yo creo que a la hora de apuntaros al webinar nos han ido formulando algunas preguntas y la que más se repite, en varias formas, pero la que más se repite es cómo sé si me afecta o no me afecta y cómo puedo estar seguro, ¿no? Podemos hablar que NIS2 tendría como 3 pilares para saber si una empresa está afectada o no, que vendría a ser un poco lo que es la ubicación donde se está ejerciendo la acción comercial de esa compañía, tiene que ser en el ámbito europeo, ¿vale? El tamaño y el sector, ¿vale? Que yo creo que ahí en el sector es donde también hay muchas y genera más dudas. ¿Puedes explicar un poquito, Luis? Sí, efectivamente, esos 3 requisitos. Primero, la ubicación, donde se desarrollan las actividades o donde se prestan los servicios en el ámbito europeo, por supuesto, sector privado, sector público, efectivamente. El tamaño, que hablamos siempre de la definición de ser o superar la mediana o gran empresa. Bueno, estamos siempre en adelante, con pequeñas excepciones, pero con carácter general, superar el umbral de mediana empresa en adelante. Y luego que sería más o menos, si no me equivoco, estamos entre superior, entre 50 y 250 trabajadores, si no me equivoco, con un volumen de negocio, si no me equivoco, creo que eran de 50 millones de euros, sí. Y luego la facturación global anual de 43, si no me equivoco. Eran esos 3 requisitos. Ya cada empresa cada entidad tiene que mirar esas características, pero luego, sobre todo, yo creo que esas 2 primeras pueden ser las más sencillas, ¿no?, de determinar. Sí. La de los sectores es la que, por ejemplo, nosotros a nivel Gesplorat, la que nos está causando como más consultas, ¿no? Porque no dejan de ver los clientes si realmente estoy afectado al 100% o realmente entro en la definición de, no sé, sector de fabricación, sector de alimentación. Claro, fijaros que yo aquí, ya que lo he traído, que luego lo veremos en la diapositiva, ¿no? Sí, luego hay una captura de claro, pantalla. Hay una cantidad, como antes apuntabas tú, de páginas, ¿no? Aquí las tengo impresas, sobre los sectores, los subsectores y cada una de las definiciones que aparecen en cada uno de esos subsectores que es necesario mirar al detalle y concretar para cada situación, por supuesto. Vale. Me parece que estamos... sí, ahora ya ha pasado la diapositiva. Aquí lo estamos viendo. Aquí es donde estaban los sectores que hay cambios desde la NIS1 a NIS2, hay cambios, hay sectores nuevos, hay empresas que son importantes o esenciales, otras que lo están dividiendo en 2 tipos de compañías. Tenemos, por un lado, todo un conjunto de empresas y sectores que ya les venía afectando NIS1, que esto se mantiene, y NIS2 lo que hace es que complementa con nuevos sectores, que son los que están referenciados en la pantalla que se está compartiendo. Los que ya vienen de NIS1 tendrán gran parte del trabajo hecho, aunque tendrán que igualmente adaptarse y poder ampliar. Los sectores que les impacta de nuevo son los que será más relevante y tendrán que hacer un esfuerzo más importante en el corto plazo. Esos sectores se dividen en 2 grandes bloques, lo que son entidades importantes y entidades esenciales, dependiendo de la criticidad
sector y tamaño, ¿vale? Que son los que podemos ver aquí. Importante también tener en cuenta que no solo les va a afectar NIS2 a esos sectores, sino que en caso de particularidades, como puede ser sector financiero, tendrán que tener en cuenta también otras regulaciones, como sería el caso de DORA, para ese caso, o si hubiera alguna regulación específica del sector. NIS2 es precisamente la regulación sistémica que afecta a todos los sectores de forma homogénea. Entonces, como resumen, podríamos decir que una empresa que esté dentro de los sectores que estamos viendo aquí en la diapositiva, que sea una gran empresa, más de 250 trabajadores, más de 50 millones de euros de facturación, le afectaría NIS2. También hay otra casuística, y es aquellas empresas que no son ni del sector ni el tamaño, pero que puede ser que uno de sus clientes sí que está afectado por NIS2, y ellos, como proveedores de estas empresas, también les exijan o les obliguen al cumplimiento de esta normativa, ¿no? Eso se puede dar el caso, Luis. Sí, efectivamente. De hecho, lo vamos a ver un poquito también más adelante cuando hablemos de la cadena de suministro, que esto está muy relacionado, tanto cliente-proveedor, proveedor-cliente, en el que, en este caso, a lo mejor el cliente sea el que haga ese esfuerzo o ese impulso para que sus proveedores, pues claro, también cumplan con la directiva NIS2, porque al final no dejan de ser prestadores de servicios en los que, sobre todo esos servicios tecnológicos, pues, se tenga que salvaguardar, velar, evaluar y hacer un seguimiento sobre su ciberseguridad. Ahora ya no estamos hablando de que NIS2 solamente soy yo y digamos, mi círculo o mi zona de confort, sino esos proveedores de servicios en los que tantos servicios a día de hoy se delegan, servicios de computación en la nube, en fin, servicios de soporte, desarrollo, claro, ya pueden ser objeto de problemas en ciberseguridad que directa o incluso indirectamente te afecten, y de ahí esas exigencias que clientes estarán ya, pues bueno, si no enviando y ya ordenando, pues teniendo en cuenta en sus proveedores. Bueno, es que precisamente uno de los puntos o los incidentes por donde llegan nuestro SOC, que está trabajando continuamente con incidentes de seguridad, lo estamos viendo. O sea, la mayoría o gran mayoría de los incidentes, muchos de ellos vienen por la cadena de suministro, proveedores que han entrado a través de una VPN con credenciales, etcétera, etcétera. Entonces, es una parte muy importante de esta normativa, lo que es la gestión de proveedores. Comentábamos que quizá donde más dudas genera es el sector, es decir, porque no solamente es decir, oye, es el sector energético y todas las empresas del sector energético están afectadas, ¿no? Luego hay que ir un poco más al detalle, subsector, tipo de actividad. O sea, esto es lo que yo creo que se requiere de un especialista para que nos ayude a acabar de decidir si mi empresa, mi compañía, por el tipo de actividad que tiene, está afectada o no. Yo aquí también pondría un ejemplo, ¿no? Una compañía, un cliente que tenemos que se dedica precisamente al sector energético, es una gran compañía del mundo energético, que a priori parecería que por tamaño y por sector estaría afectada por NIS2, pero que por el tipo de actividad que hace, como ellos no generan energía, sino que lo que hacen es compraventa, lo que hacen es comercializarla, ese tipo de actividad dentro del sector energético no está afectado por NIS2, ¿vale? Porque eso sería un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que cada caso, y es una de las preguntas también que nos hacéis mucho cuando os habéis inscrito en el webinar, es, ¿mi empresa es afectada, no es afectada? Entonces, claro, hay que ver, ir muy al detalle para saber el tipo de actividad que está haciendo esa compañía para saber si está afectada o no. Respuesta única ahí es difícil, porque nosotros en Gesproat hemos tenido varias consultas al respecto, como antes apuntaba, en el sector de la alimentación, en el sector de la fabricación, en el sector de la investigación, en los que, claro, el cliente es, ¿me afecta sí o no? A ver, si me voy a los anexos 1 o 2 de NIS2, ¿no? Como apuntaba, pues hay que mirar el detalle de las definiciones que te dice claramente para cada uno de esos subsectores. Y ya, pues, lógicamente, hablando y entendiéndote con el cliente para ver si está dentro de esas definiciones y, por tanto, que le afecte. Entonces, dar una respuesta a un cliente siempre rápida y sí o no va a ser fácil. En algunos casos probablemente sea muy a tiro hecho, pero en otros yo creo que habrá que tener siempre a la definición, incluso en algunos casos a más de una definición, ¿no? Porque ¿qué significa alimentación? ¿Qué significa distribuir? ¿Qué significa producir? Entonces, atenderemos a cada una de las definiciones y luego, por supuesto, presentándoselas al cliente para que, lógicamente, entre ellos y nosotros, pues podamos dilucidar al final si afecta o no afecta. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a entrar directamente en lo que es, yo creo, el gran bloque, de decir cuáles son las medidas
que van a afectar a las empresas, ¿no? Si nos leemos NIS2, que luego al final de la presentación hay un link donde podréis todos acceder a la normativa NIS2 en español, y ahí podréis ver pues, que en el capítulo 4 está este anexo 2, que es el que dice cuáles son las medidas para lo que es el riesgo y el gobierno de la ciberseguridad. Me parece que son unas 10 artículos dentro de este capítulo, del capítulo 4, el artículo 21, hay como 10 medidas, ¿no? Que son las que vemos aquí en la diapositiva. Joel, la primera, entiendo que no es... La primera quizá es más del orden de gobierno, no está basado, no hay detrás un productos de ciberseguridad, sino está más orientado a medidas, procedimientos, protocolos. Correcto. De hecho, NIS2, que es el ejemplo máximo, yo te diría, pero es algo que está impregnando el espíritu de todas las regulaciones que están entrando en seguridad, que es que se basan principalmente en establecer un marco real de gobierno y gestión de la seguridad basado en riesgos. No se vale entender la seguridad como una lista de la compra de productos o tecnologías que debas tener o no. Se quiere huir mucho de lo que es seguridad por checklist, digamos, o seguridad por lo que muchas veces también se habla de seguridad por cumplimiento, y precisamente se centra en eso. ¿Cuáles son tus riesgos y cómo vas a hacer todas las medidas de mitigación y gestión? Y todos los artículos que vienen a posteriori, desde el artículo B al final, van muy centrados en esto, en todos los riesgos y amenazas que has identificado a partir del análisis de riesgos y que tú has identificado que realmente te aplican y que tienen sentido para ti y tienen una criticidad, cómo los estás tratando y cómo utilizas tecnología, personas y procesos para darles respuesta. Esto sería un poco lo que es el artículo 21.2a, que sería la gestión de riesgos. Luego también hay otro bastante importante y donde también ha habido muchas novedades, es en la gestión de incidentes. Aquí también NIS nos dice cómo tenemos que gestionar un incidente y también hay unos plazos que se deben cumplir de notificación, etcétera. Correcto. ¿Qué nos cuenta? Sí, en la gestión de incidentes, que es otro, desde mi punto de vista, otro de los pilares fundamentales, ¿no? de NIS2, junto a lo mejor la cadena de suministro, este marco de gobernanza, la gestión de incidentes, a diferencia de a lo mejor otros marcos normativos, que a lo mejor podría ser ISO 27001, ¿no? Que antes también se apuntaba, aquí ya sí que te dice un poco cómo proceder, ¿no? NIS2 te define cuándo tendrás que notificar ese incidente, cuando tenga cierta gravedad, ¿no? Te especifica el tipo de incidente que debe ser notificable. Y luego los plazos, que va a ser muy importante. Ahí jugamos esencialmente con 3 plazos, que son las 24, las 72 y el mes, ¿no? Para hacer una notificación temprana, una notificación intermedia y luego ya pues lo que sería un informe técnico final, ¿no? Entiendo, pues todo lo que ha sucedido, las medidas correctoras, incluso los planes para pues, bueno, establecer todos los puntos de corrección necesarios. Entonces, la gestión de incidentes, por una parte, es riguroso porque establece unas pautas a seguir rigurosas o muy específicas. Por otra parte, a diferencia de quizás de otros marcos normativos, pues no te da tanta libertad. No te permite, pues a lo mejor jugar con tus tiempos o jugar con tu propia metodología, sino que vas a tener que cumplir la que específicamente te marca NIS2. Teniendo en cuenta el tema de la calificación, ¿no? del incidente, los pasos que tendré que seguir a la hora de cuando tenga que comunicarlo a la autoridad competente. Si no se tiene que comunicar, pues quedará como un incidente interno, lógicamente. Yo creo que esa parte, por un lado, es beneficiosa porque sabremos todos cómo operar en ese sentido, y habrá quien pensará que, bueno, me deja poco margen de maniobra. Ahí siempre tenemos pros y contras. A mí particularmente me gusta el saber qué tengo exactamente que hacer, sobre todo cuando tenga que notificar un incidente de determinada gravedad, y a partir de ahí ya, pues lógicamente, implementar pues, las pautas y los pasos internos que consideremos para que evidentemente esto funcione y no se queden incidentes aislados o sin conocimiento. Yo creo que... Si me permites, David, que voy a puntualizar un punto que creo que es muy relevante porque muchas veces vemos dudas en clientes nuestros, que es cuándo es necesario comunicar o no y estos plazos de tiempo, a partir de qué momento se producen. Y el elemento clave es en el momento de que se identifica que el incidente tiene una severidad
que cumplen el conjunto de criterios que están definidos en la regulación. Y aquí es precisamente donde tener servicios de detección y respuesta es muy relevante precisamente para poder identificar este tipo de elementos y tener esta agilidad. Esto es algo que desde nuestros servicios de SOC vemos habitualmente y identificar claramente y tener la capacidad de ir para atrás, tener las herramientas y tener esta agilidad para cumplir los plazos es especialmente relevante para poder dar el cumplimiento. Pero es muy importante el hecho de tener muy claro cómo se puede hacer esta identificación del riesgo, el impacto que tiene, sobre todo para el negocio, que es la clave para ver si es un evento significativo y tienes que comunicarlo o no. Y por lo tanto el trabajo previo de preparación en la parte de gestión de incidentes es clave en este sentido. Y ahora que hablas de gestión del riesgo, también va relacionado con el artículo 21.2e, ¿vale? Que es el medidas de ciberhigiene, vulnerabilidades, superficie de ataque. Pero a mí hay una cosa que que me he leído la normativa, no está estipulado qué es cómo cumplir, qué es lo que necesitan las empresas. O sea, hablábamos antes de gestión de incidentes, te pone gestión de incidentes y es una línea. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que también es una de las dudas que nos transmiten nuestros clientes? Es decir, es que es muy en vivo, es muy abierto. ¿Cómo justifico yo que estoy cumpliendo con NIS 2 en la gestión de incidentes? Cuando lo que me dice NIS 2 es gestión de incidentes, prácticamente es una línea, ¿no? O ahora lo que comentábamos, ¿no? El escaneo de vulnerabilidades. Dice, vale, tienes que tener escaneo de vulnerabilidades, pero ¿cómo justifico? Yo creo que es la gran duda que tienen los clientes, cómo justificamos el cumplimiento de NIS con todos estos artículos. A ver, para mí, para nosotros, NIS 2 es un sistema de gestión de seguridad de la información, tal y como es Esquema Nacional de Seguridad, tal y como es ISO 27001. En algunos casos, como hemos explicado, lo de los incidentes, sí, pero con cierta libertad. La diferencia que hay con Esquema Nacional de Seguridad y ISO 27001 es que hay empresas que se dedican a certificar que tú cumples y te ponen el sellito y tú ya tienes un papelito que dice que tú cumples con Esquema Nacional de Seguridad, nivel medio, alto, y tienes la ISO 27001. Claro, que NIS 2 no hay esa medalla, esa chapa, ese sello que justifique el cumplimiento de NIS 2. Por lo menos de momento, aunque se menciona en que esto pueda ser el día de mañana pues certificable, homologable, igual que ocurría con la protección de datos, por ejemplo, mientras eso llega, nosotros tenemos que tener montados estos sistemas de gestión que en un futuro, porque también se habla de la parte un poco inspectora, ¿no? de esas autoridades de control, tanto para las esenciales como para las importantes, el hecho de tener esos procedimientos de revisión, de auditoría periódica u obligatoria, y que de alguna forma pues tengas un sistema implantado, maduro, documentado, con evidencias. Antes, cuando hablabas sobre la ciberhigiene, por cierto, en el mes de la ciberseguridad. Exacto, Todos, sí, es verdad. Que no se nos pase octubre, el mes de la ciberseguridad. Claro, tener esos procedimientos internos, en el caso de la ciberhigiene, tal y como mejor lo considere la entidad a desarrollar. Antes comentaba muy bien Joel, analicemos los riesgos. En algunas entidades la ciberhigiene podrá ser un procedimiento más sencillo, más simple, pero que cumpla con esos requisitos de mensualmente, trimestralmente, anualmente, tener esas pautas de ciberhigiene. En otras empresas, pues a lo mejor podrá ser algo más formal, más riguroso, más obligatorio. En algunos casos, lógicamente, es obligatorio porque está dentro de las medidas. Pero yo creo que tendremos cierta libertad a la hora de implantar esos procedimientos, esas directrices, esas normativas, que en un momento determinado, en una auditoría interna o en una auditoría que me pueda venir de un tercero, bien sea en el futuro para certificar o bien sea pues porque hay algún proceso de inspección, de autoridad competente, yo tenga todas esas evidencias que demuestren, que acrediten que al fin y al cabo, como te decía, el sistema de gestión de seguridad lo tengo implantado. Sí, gran parte de esta incertidumbre que se genera a veces en este sentido viene por el hecho de que la propia normativa no se pone en detalle técnico, porque entiende que las decisiones técnicas son decisiones de negocio. Igual como lo es irse al cloud o tener el data center on-prem, es la propia empresa quien toma la decisión de cómo decide articular cada uno de los puntos y que baja. Sí que será relevante, por ejemplo, en cuanto
la capacidad de detectar un incidente y por lo tanto gestionarlo activamente, te exigirá tener capacidades de alerta temprana, capacidades de vigilancia. Igual como también te viene exigido por esquema nacional u otro tipo de marcos de gobierno hasta la fecha. El cómo se baje dependerá mucho. Tenemos casos, por ejemplo, hablando de ciberhigiene, de clientes a los que estamos acompañando creando y protocolizando todas las guías de bastionado, gestión, etcétera, de cuando despliegan un tipo de activo con unas características, sistema operativo, tecnología, criticidad, etcétera, qué medidas específicas lo tienen y tener ese procedimiento y que, por lo tanto, frente a una inspección de un organismo de control pueden acreditar que tienen un baseline de seguridad predefinido, maduro, trabajado y medible. O tenemos otros casos que son entornos mucho más dinámicos, mucho más basados en entornos cloud, en pipelines de desarrollo, etcétera, que son mucho más efímeros, y la clave está en una buena gestión de vulnerabilidades vía monitorizaciones continuas. Ambas podrían generar esas evidencias para acreditar la ciberhigiene. Es en base a la necesidad y los procesos específicos, la necesidad específica del cliente, que eso se puede definir. Y es aquí donde, como integradores, buscamos cuál es la mejor tecnología y cuál es el mejor procedimiento en cada caso. Perfecto. Y por continuar un poco con los artículos, hay algunos que son bastante evidentes, bastante sencillos de entender y de cumplir, como puede ser el de la concienciación de información. Está claro que hoy en día, dentro de una compañía, desde los equipos directivos hasta todo tipo de trabajadores, tienen que estar concienciados con la ciberseguridad, tienen que recibir formación y saber los efectos que puede tener el abrir un correo electrónico o el clicar en determinados sitios. Puede ser una decisión muy importante para poder comprometer una compañía, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que este artículo es de los más fáciles de entender y de cumplir. Hay otros más complicados, por ejemplo, gestión de acceso. Antes hablábamos del tema de recursos humanos, gestión de accesos, gestión de activos. Aquí volvemos otra vez. No solamente implica los departamentos de TI, de IT, ¿vale? Sino también engloban y están, NIS 2 afecta o hay que estar en correlación con otros departamentos. Uno muy importante, departamentos de compras, por lo que hemos dicho antes, de gestión de proveedores. Y uno muy importante también es recursos humanos, por todo lo que es la gestión de activos, gestión de personas, ¿no? Sí, por ejemplo, en recursos humanos, cuando nosotros lo tratamos desde el punto de vista de la ciberseguridad, hablamos siempre un poco del ciclo de vida de las personas en recursos humanos. Es decir, empezando ya desde el proceso de selección, cuando tú buscas a gente, a especialistas en ciberseguridad, pues evidentemente no vale cualquier persona. Necesitas tener un procedimiento sólido de selección de personas capacitadas o altamente capacitadas en monitorizar, en vigilar, en gestionar la seguridad de tu compañía. Cuando ya pasamos a la parte de gestión diaria, hemos hablado de los planes de formación, por supuesto. Aquí hablamos de dos vertientes. Educación, formación para el personal técnico, es decir, que la empresa promueva que el personal encargado de la ciberseguridad en una empresa, evidentemente, se siga formando en ciberseguridad, en nuevas tecnologías, que no se quede un poco el propio personal de la compañía obsoleto. Y luego está la parte que hemos dicho ya de sensibilización, de capacitación, que antes apuntabas también muy bien, órgano de dirección obligado a participar y a promover la sensibilización dentro de la compañía. Ya no es que la dirección queda fuera de estos planes, sino que como foco principal de ciberataques, ¿no? Esas personas de la alta dirección también deben de estar dentro de los planes de concienciación y además deben de ser los principales promotores de que eso se extienda. Y conocedores de toda política, porque son quien debe aprobar toda la documentación, todos los procedimientos y toda la acción, pudiéndose incluso llegar, si eso no se cumpliera para los casos de empresas de anexo 1, que se les exigen unas medidas mucho más importantes, pudiéndose incluso a llegar a inhabilitar los órganos de dirección hasta que tomaran las medidas oportunas en caso de un incumplimiento grave. Sí, aquí es importante, yo creo, el tema de recursos humanos, porque nosotros nos hemos encontrado muchas veces en bastionados de Active Directory, pues que quizás los procedimientos de alta están muy
desarrollados a la hora de dar de altas personas, pero luego las bajas siempre se quedan ahí, los perfiles, los usuarios, y eso es un riesgo grave de seguridad. Totalmente. Y aquí los departamentos de recursos humanos, tanto altas y bajas de empleados, tienen que tener un procedimiento muy relacionado con... Totalmente. Correcto. Y esto, por ejemplo, también es especialmente relevante cuando estamos hablando de todo lo que es la cadena de suministro. Hablando de cadena de suministro, muchas veces se tiene en cuenta el momento de homologación del proveedor, pero mucho menos la gestión recurrente o lo que es la securización de sus credenciales. El viernes pasado mismo estaba con un cliente que hemos hecho una evaluación de su entorno de Active Directory y vimos que tenían el 37% de las cuentas y los usuarios, etcétera, de su AD estaban ya inactivos precisamente por este elemento. Y muchas veces se encontraban de que tienen proveedores a los cuales han externalizado parte de la gestión, parte de los elementos. Esto NIST te dice que es una decisión, volvemos, una decisión de negocio. Externalizar el proceso no es externalizar el riesgo. Eres propietario de tu riesgo aunque lo externalices y debes poner las medidas desde elementos de múltiple factor de autenticación cuando estos empleados externos acceden a tu infraestructura, tener equipos de servidores bastionados que actúen de máquina de salto para que esté controlado. Todo este tipo de elementos para realmente ir a arquitecturas Zero Trust, donde cuando de fuera se accede y puedas ir verificando que realmente la identidad es la que dice ser de la persona, etcétera, lo puedas atar muy bien procedimentalmente y técnicamente, son elementos muy claves que impactan tanto en el core de tu negocio como con todos los proveedores con quien tienes relación. Y yo creo que para mí uno de los grandes, de los más importantes de estos artículos es la continuidad de negocio, ¿vale? Esto ya no es algo nuevo, o sea, todas las empresas tienen seguramente un plan, un disaster recovery, un procedimiento de continuidad de negocio, y aquí también NIS 2 nos dice que tenemos que tener planes de continuidad de negocio, y aquí sí que especifica un poco más en qué consisten estos planes y este artículo. Y yo creo que aquí también, desde la parte de Rico, es donde más experiencia tenemos, más capacidades tenemos en lo que es la elaboración de planes y soluciones de continuidad de negocio. Correcto. Históricamente, la parte de continuidad de negocio se ha tratado mucho desde la parte de backup puramente frente a borrados accidentales, etcétera, o a incidentes naturales o temas se va la luz y tengo un data center de respaldo para continuar operaciones. Pero estamos hablando que la continuidad de negocio afecta directamente y se pone en valor frente a un incidente. Cuando, por ejemplo, hablamos de ciberresiliencia en entornos Office 365, backup de Office 365, que propio Microsoft exige en EULAs que estés haciendo backup, eso realmente cuando lo pones en valor es cuando tienes un incidente mayor y tienes que restaurar las 1.500 cuentas de Office, por ejemplo, de los empleados porque había un caso de ransomware, o en entornos, digamos, más IT de infraestructura, tener la garantía de disponer del dato para poder restablecer, como hacemos con Dell, que es uno de nuestros principales alianzas y fabricantes, vía su solución de Cyber Recovery o soluciones de inmutabilidad, aislamiento, etcétera. Es clave tener esta garantía de disponibilidad para poder recuperarte, poder garantizar que, aunque gestiones bien en plazos, etcétera, y no tengas problemas de sanción, las operaciones puedan continuar y puedan continuar con una agilidad. Muchos clientes les hacemos pruebas periódicas de restauración y ejercicios de restauración post-incidente que, por un lado, generan evidencias y las podemos certificar como externo independiente conforme se han hecho y facilitaríamos la parte de auditorías, pero sí, además te permite medir y evolucionar cómo vas a actuar en todo este tipo de elementos y probar que realmente eres resiliente y cómo vas a actuar en estos casos, cosa que es especialmente relevante para evitar la improvisación en el día, que precisamente lo que va a haber va a ser mucho estrés, mucha presión y que tenga todo el mundo muy claro cómo hay que actuar, no se esté improvisando en este sentido. Si me permites, con estos trabajos previos que hemos hecho nosotros antes de verano, sobre todo, para hacer unos pequeños análisis gap de la normativa, lo que nos hemos encontrado en cuanto a continuidad en diferentes clientes y prácticamente en todos es como la misma respuesta, es que los backups, lógicamente, existen. NIS 2 no viene a inventar los backups,
pero cuando ya subimos el nivel de los DRPs, ¿no? Los planes de recuperación ante desastres, ahí estamos a lo mejor, detectamos ciertas carencias y ya sí hablamos a un nivel más superior de un plan de continuidad del negocio, que no solamente afecta a la parte de TI, o sea, brilla por su ausencia. Entonces, para mí, dos aspectos a tener en cuenta en continuidad. No solamente backups, ¿vale? Como apuntaba Joel, y luego, lo que también decías, las pruebas, las simulaciones de recuperación, importante el hacerlas, el medirlas, en ser cada vez más eficiente, en documentarlas, porque, bueno, no puede estar en la cabeza de una persona el cómo se hace, porque ya sabes que esa persona pues, puede marcharse, puede haber cualquier circunstancia. De hecho, tuvimos un caso de un incidente al que estuvimos dando soporte al cliente, donde el nivel de estrés y presión que hay en estas situaciones fue tan alto que el responsable de IT terminó que se desmayó y se fue al hospital. La situación en la empresa de caos en este sentido, precisamente porque no habían hecho un trabajo previo en este sentido, fue muy importante porque había una parte de conocimiento que se había diluido. De aquí que trabajar por lo que son los famosos runbooks, el cómo vas a procedimentar, cómo lo vas a hacer, dónde está la información, quién tiene el conocimiento, las credenciales, a quién llamar. Algo tan simple como haberte preguntado antes, si está todo parado, ¿cómo voy a comunicarme con mis empleados para decirles trabajar desde casa o hacer esto o hacer aquello? A veces no te funciona el correo, no te funciona el teléfono, no te funciona el Teams y tienes una empresa con cientos o miles de empleados que no tienes forma de llegar a ellos. Además, sí. Y la primera forma es cómo haces eso. Al final hay una premisa, volviendo un poco a lo de backup, que es que al prepararte el incidente debes asumir que va a pasar lo peor. Y una de las preguntas clave es, si tu equipo de storage y backup con credenciales de administración es capaz de borrar tus datos, debes asumir que el atacante también. ¿Qué harás si eso pasa? ¿Cómo lo detectarás? ¿Cómo actuarás? ¿Cómo lo prevendrás? ¿Y cuáles serán los siguientes pasos? Estas al final son algunas de las preguntas claves que como responsables de seguridad y responsables de IT tienen que estar respondidas antes para minimizar su impacto. Por supuesto. Bueno, vamos a continuar porque se nos echa un poco el tiempo encima. Lo hemos comentado antes, cómo justificamos el cumplimiento de NIS 2, ¿no? El CCDFER nos dice que si cumplimos con el esquema nacional de seguridad nivel alto, eso nos daría el OK, cumplimos con NIS 2, ¿vale? Pero hay otras marcos que hemos comentado antes también, la ISO 27001. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, la ISO 27001 o tenemos el esquema nacional de seguridad pero en nivel medio? O sea, ¿en qué medidas nos afectan o cómo podemos justificar ese cumplimiento del NIS? Bueno, ahí tal y como estamos viendo en la diapositiva, porque el CCN lo explica muy bien, ¿no? En categoría alta, ¿no? Para quien esté familiarizado con el esquema nacional de seguridad, pues bueno, tú cuando lo implementas decides en qué nivel, en qué categoría quieres estar, categoría básica, media o alta. Evidentemente, la categoría alta, los niveles de exigencia en cuanto a seguridad, en cuanto a requerimientos, pues son muy elevados, pero tal y como dice el CCN, estar certificado o al menos tener tu sistema categorizado en categoría alta, de alguna forma cumples con directiva NIS 2. Vale. Estás en categoría media, que suele ser el común de las empresas, de las entidades públicas o privadas. Ahí hay que hacer pequeños cambios, como se ven en la diapositiva, pues ciertas medidas de seguridad de categoría alta debería de implementarlas, ¿no? Sobre todo hablando de continuidad, que en categoría media se obvia bastante, se establecen planes de continuidad muy básicos. En categoría media, pues ahí tienes que aplicar ciertas medidas de categoría alta. Luego tienes que hacer un pequeño trabajo o un sobreesfuerzo para llegar a esas 2, 3, 4, 5 medidas de categoría alta para teóricamente igualarte a un sistema ya por defecto de categoría alta. Categoría básica, pues bueno, tienes que hacer prácticamente todo el trabajo. Tienes hecho una base importante, pero tienes que hacer un trabajo importante. Y en el caso de estar en una ISO 27001, se trata un poco de mapear pues todo lo que son los controles de seguridad, ciberseguridad de ISO 27001, tratar de equipararlos con los requisitos de NIS 2, porque ISO 27001 habla de criptografía, habla de gestión en la cadena de suministro, habla de la gestión del riesgo, por supuesto, los planes de formación y de sensibilización. Entonces, ISO 27001 a lo mejor no tiene una definición tan clara como ha publicado el CCN con su guía de equiparación en ENS con NIS 2,
pero para nosotros que ya hemos hecho el mapeo ISO 27001 en NIS 2, no supone un trabajo excesivamente complejo. Ciertamente lo podríamos equiparar desde mi punto de vista a un nivel medio de esquema nacional de seguridad con ciertos ajustes en cuanto a, pues bueno, dar un poco de mayor exigencia a las medidas de seguridad. Aquí me gustaría puntualizar, porque creo que es muy relevante precisamente el hecho, y volviendo al principio lo que estábamos comentando, de la visión de análisis de riesgo en la gestión. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que todas las empresas tienen, pero cuando evalúas en detalle te encuentras con matices, es, por ejemplo, lo que es la parte de protección. Cualquier empresa tiene antivirus, ya no nos encontramos tantas o tan generalizado el uso de EDRs avanzados y mucho menos EDRs que cuenten con listado en lista blanca y lista negra de aplicaciones que te permite bastionarizar qué softwares pueden correr o no en tipología de activos. Esta última es una medida que es un refuerzo de esquema a nivel alto, que no es necesario a toda la organización, pero sí para aquellos servidores, activos, etcétera, que sean críticos para ese 20% de la infraestructura que sustenta el 80% de las operaciones para la parte de continuidad. Y por lo tanto, será clave en valorar, sobre todo para estas medias y bajas que tienen que ver las medidas, cómo lo están gestionando, cuáles son sus riesgos y todo este inventario de activos con los riesgos correspondientes y cómo hacen toda esta parte de evaluación de la adecuación específica. Vale. O sea que un poco por resumir, esquema nacional alto cumplimos, medio o ISO 27001 habrá que hacer algunos ajustes para el cumplimiento de NIS 2. En ningún caso nunca es empezar desde cero. Ya tienes un trabajo sólido con dos sistemas de gestión tan potentes como son esquema. Ahí están saliendo muchas matrices de que te comparan la ISO 27000 con NIS o con esquema nacional, donde aquí dice esto, se puede transponer con este otro artículo de NIS. O sea que no se partiría de cero, pero sí que habría que hacer algunas modificaciones, algunas adaptaciones para el cumplimiento. En todo caso, esquema, si tenemos el certificado en esquema nacional de seguridad alto, cumpliríamos con NIS 2. Vale. ¿Y cuál serían un poco la gente que no está viendo? Decir, vale, yo tengo dudas, no sé si me afectan, no me afectan NIS 2, no sé en qué estado estoy, cómo estoy de lejos para ese cumplimiento, cuáles son los siguientes pasos, por dónde pueden empezar estas empresas o estas compañías que tienen estas dudas. Nosotros les recomendamos un gap análisis, ¿no? Efectivamente. Como antes comentaba, en los trabajos previos que hemos ido haciendo, pues antes de verano y los que seguimos haciendo, hacemos esa pequeña fotografía o ese pequeño auditoría, si se quiere desde ese punto de vista, de lo que sería un cumplimiento de lo que me exige NIS 2 y lo que tengo ahora mismo implementado. Todo lo que tengo implementado y puedo evidenciar, lógicamente, desde el punto de vista más formal de, bueno, pues como antes apuntaba, ¿no? Políticas, procedimientos, instrucciones, directrices, hasta luego la parte, lógicamente, de la seguridad pura y dura con las configuraciones, los sistemas, los aplicativos y las medidas de control más de carácter técnico o tecnológico. Nos hemos encontrado en estos análisis que mientras la parte técnica, lógicamente las empresas, como antes decía, ¿no? Pues tienen backups, tienen ciertos niveles de cifrado, quien más, quien menos, pues tiene ciertas políticas de ciberhigiene, pero lo que es la parte de este sistema de gestión documentado, redactado, revisado, en fin, todo lo que supone la parte formal de gobierno, que después también en una auditoría o en un proceso de certificación, porque nosotros acompañamos a muchos clientes en sus procesos de certificación de normas, el auditor pues, te dice ese papel, ese documento, ese procedimiento, quién lo hizo, quién lo revisó, quién lo actualizó, cuándo, está implantado, no está implantado, vale, todo lo que se dice en este documento vamos a verlo lógicamente en los servidores, en las aplicaciones, en los firewalls, claro, luego evidentemente tiene que haber una coherencia entre lo que estoy contando para que después otras personas que a lo mejor entren en la compañía pues puedan seguir los manuales y los procedimientos y luego lógicamente que esa seguridad lógicamente está implementada, ¿no? No simplemente es que poner en papel todo lo bueno que quiero ser o que voy a ser, si después, lógicamente, no está implantado. O sea, el gap análisis no sería, en todo caso, ni mucho menos una certificación, un proceso de certificación, sería como tener una primera foto de cómo estoy de cerca o de lejos para poder cumplir con esta normativa de NIS 2, ¿no? Y cuáles son, porque en este gap análisis entiendo que también hacéis, o se hace lo que es
de cada uno de los artículos de estos que hemos visto, si estás en un nivel muy básico, el nivel de madurez en cada uno de los artículos. Ahí vamos. O sea, no es decir solo cumples o no cumples, sino claro. Dentro de ese gama de blancos y negros hay una gama de grises, no decir, pues de este artículo pues estás muy cerca de cumplirlo o muy lejos de cumplirlo, pues con unos baremos, ¿no? Ahí vamos, que no solamente se trata de, como decía, tener todo bien configurado, instalado o monitorizado, sino que esa parte de madurez también se traduce en esto está, como antes apuntaba, ¿no? En la cabeza de alguien y nada más. Esto ya de alguna forma se ha redactado, aunque no se haya revisado en los últimos años, o todo lo contrario, estamos en unos niveles de madurez mucho más avanzados donde esto, por procedimiento o por política interna, pues todos los años al menos se lee, se revisa con cambios, sin cambios, y eso nos permite pues, ser cada vez más eficientes y más óptimos en cuanto a alcanzar unos niveles de madurez que nos permiten, seguridad absoluta, ya sabemos aquí todos que no va a existir, pero bueno, todas esas barreras de control, tanto formal como tecnológico, lo que van a tratar es que cuando llegue el incidente, que pues, bueno, también la teoría no escrita dice que a todos nos llegará, pues, lógicamente el impacto sea el menor y pueda tener, frente a un impacto menor, el mayor tiempo de recuperación, perdón, en este caso, el menor tiempo de recuperación posible frente a ese incidente. Pero sí, al final la fotografía es cuál es tu plan de trabajo sobre todo lo que hemos identificado para cumplir con la normativa. A partir de ahí se puede plantear pues, una consultoría más en detalle de cada uno de los resultados que se han ido obteniendo, pues, digamos, parcialmente. Esto sería un poco como el primer paso, el tener la foto, un punto de partida, ¿no? Correcto. Para que luego las empresas también puedan evaluar o puedan definir un plan de acción, tiempos, criticidades, recursos. Lógicamente, hay acciones que serán más sencillas. Y has dicho la palabra que a todo el mundo le preocupa, el impacto económico que va a tener adaptarme a esta normativa. A veces serán recursos económicos, tiempo, personas, internos, externos, claro, hay diferentes tipos de recursos, pero sí, eso en ese plan que se traza, lo que hemos observado nosotros en estos clientes a los que les hemos entregado ese plan o ese informe GAP ha sido que, vale, tengo ya la foto para presentarla a esos órganos de dirección que van a decidir sobre estos son nuestros riesgos y hay que hacer una serie de tareas, insisto, algunas más críticas, otras más sencillas, pero que al final, para cumplir con esta directiva que nos aplica, pues tenemos que trazar el camino de esta manera. Este gap analysis también entiendo que puede ayudar, que muchas veces lo que nos trasladan los clientes es los departamentos, los responsables de IT, de infraestructura, nos dicen, vale, sí, yo quiero hacerlo, no tengo el presupuesto, no me aprueban los presupuestos para hacer las acciones que yo quiero. Este gap analysis puede ayudar a estos responsables a subir a dirección y decir, señores, es que no es que lo diga yo, es que nos obliga una normativa, tenemos que tener esto y tenemos que hacer esto, entonces, y esto tiene un coste. Entonces, está valiendo para eso. Este gap analysis puede ayudar a estos responsables, a estos CIOs, CISOs, etcétera, para conseguir presupuesto para poder abordar las medidas que NIS 2 está exigiendo. Totalmente, porque esto al final no deja de ser que un externo independiente, basado en una directiva, pues está poniendo en claro lo que tenemos y lo que no. Ojo, que muchos clientes también tienen cierto nivel de cumplimiento, a lo mejor un 20, 25%, oye, ya es, pero claro, ese otro 75%, claro, es lo que hay que trazar en ese plan, acciones y, bueno, la medición de los recursos que se necesitan, claro. Y una de las cosas que no hemos hablado hoy, Joel, es qué pasa si no cumplimos. O sea, en NIS 2 también habla de multas y habla de que de momento no se prevén, ¿no? Porque todavía no está falta de la transposición ni falta que salga la normativa española. Pero lo que sí puede pasar es que en el momento que salga y que sea de obligado cumplimiento, si una empresa es auditada o incluso, me pongo en el peor de los casos, ha sufrido un ciberincidente con todo el impacto económico que puede tener esa compañía, luego encima le puede venir una multa porque se ha determinado que no ha cumplido con los plazos o no ha cumplido con esa normativa que estaba impuesta, ¿no? ¿Cuáles son? ¿A qué medida o a qué multas se exponen las empresas que no cumplan NIS 2? Aquí vamos a tener potenciales multas económicas de importes distintos, dependiendo si es una empresa importante o esencial, que tendrá un valor de un 2 o un 1,7, si no me acuerdo mal, del volumen total de facturación, o 7 o 10 millones de euros cogiendo la cuantía mayor. Una de las cosas que busca la norma es ser, por un lado, es cierto, proporcional, pero por otro lado, disuasorio y por lo tanto busca que, sobre todo, grandes corporaciones no puedan poner la multa o la sanción
en provisión en pérdidas, digamos, y por eso se busca la mayor cuantía en caso de incumplimiento desde un punto de vista económico, más la parte, para, como mencionaba antes, para las empresas que están recogidas en el anexo 1, pudiendo llegarse a inhabilitar el órgano de dirección. Y hay que tener en cuenta también los costes que puede tener asociados a nivel interno a todo lo que es el propio proceso de auditoría, supervisión, etcétera, que va a entrar si hay un incidente, pero que si se detectan indicios de no cumplimiento, la propia autoridad competente puede hacer evaluaciones preventivas, desembarcando en la empresa y exigiendo todo lo demás. Y negarse a dar cumplimiento también puede dar lugar, por obstrucción, a sanciones y temas similares. Por lo tanto, una buena gestión preventiva en este sentido será clave para máxima eficiencia económica. Esto ya pasó también cuando vino la ley de la GPDR, la ley de protección de datos, que también ha habido multas y han habido empresas multadas por incumplimiento, ¿no? Correcto. Ahí en protección de datos, siguiendo un poco con el símil, a ver, también estaría siempre la figura del apercibimiento como, bueno, primer toque de atención, pero luego las multas, bueno, hemos conocido a los grandes bancos, a las grandes compañías de telecomunicaciones, a las que les han sancionado millonariamente, pues porque, lógicamente, ya sea por graves incumplimientos o por incumplimientos repetitivos, ¿no? Por ser recurrentes en el incumplimiento de la normativa, pues claro, al final las cuantías se van incrementando. Supongo que algunas dudas las habremos resuelto, otras no. Aquí en la diapositiva vemos, tenéis links a lo que es el CCCER, que es entre el CCCER y INCIBE, son las dos entidades a nivel estatal que están dando información y bajo el que están generando la normativa. Sí. Tenéis también los correos de Joel y de Luis para poder hacer cualquier consulta. Estamos a vuestra disposición. Y vamos a ir a la ronda de preguntas. Algunas de las que nos habéis hecho en lo que es la inscripción las he recogido aquí, ¿vale? ¿Para qué datos aplica? Esto no es para qué datos aplica, sino bien visto. aplica, ¿no? Entiendo que aplica a toda una compañía, no a datos específicos, ¿no? Efectivamente. Sí, por lo que hemos estado hablando hoy, realmente NIS2 no se fija en el dato, sino como hemos visto, ¿no? Pues ubicación, tamaño, sectores. Entonces, habrán algunos casos en los que sectores que además tengan, podemos decir así, pues a lo mejor mayor relevancia también por el tema del cumplimiento de la ley de protección de datos. Bueno, lógicamente ahí ya también tengo que estar vigilante tanto de NIS2 como de la ley de protección de datos, pero no vamos a focalizar el cumplimiento de NIS2 en el dato, sino en esas tres características que hemos estado viendo durante la sesión de hoy. Muy bien. Veo por aquí alguna pregunta más. Plazos para adecuarse a la normativa. Lo hemos comentado antes. De momento no hay plazos, simplemente que ahora entra el 18 de octubre, entra lo que es un periodo donde España tiene que sacar la norma que va a afectar, que esto puede ser que tarde 3 meses, 6 meses, un año, es un tiempo incierto. Correcto. Cuando salga publicada en BOE la transposición hecha, allí será donde se marca el plazo que da el Estado para lo que es la adecuación específica, aunque en paralelo hay que tener en cuenta que de no cumplirse el plazo de transposición el 17, sobre todo para aquellas empresas que sean proveedores de administración pública, ya es de aplicación directa, la transposición directa en este sentido, que es lo que jurídicamente viene detallado como transposición vertical en este sentido. Por lo tanto, más allá de que se publique o no se cumpla o no un día más, un día menos el plazo, hay que tener en cuenta que ya es de aplicación, será algo que hay que trabajar a partir del día 18. Sí, además la legislación española cuando llegue no tendrá que estar en contra o no tendrá que tener aspectos que de alguna forma contradigan la directiva. Habrá a lo mejor, como pasa en otras leyes, ¿no? Que se han traspuesto, habrá artículos específicos para España que podrán ser diferentes, a lo mejor para Portugal, para Francia, como ha pasado, pues lógicamente con ley de protección de datos en aquel momento, pero que
tampoco esperemos a grandes cambios, ¿no?, de la legislación española con lo que ya haya hecho antes de que se publique. Lo que ya haya hecho estará bien hecho y, como mucho, tendré que complementar aquellos aspectos específicos, puntuales, que marque la legislación española sobre NIS 2. De hecho, este punto conecta muy bien con una conversación que tenía hace 2 semanas con un cliente nuestro que trabaja en varios países, especialmente en España y Francia, y nos hacía la pregunta de cómo va a afectar y qué papel tiene la transposición en Francia. Hay que tener en cuenta que esto se va a transponer a todos los países. Cada país puede tener sus matices a partir de un baseline común que están trabajando todos los estados a través de los grupos de cooperación, pero que se va a ir adecuando. En Francia, por ejemplo, tenemos ya público el borrador de la transposición desde el mes de julio, y entre las guías de perfil de cumplimiento que ha publicado el CCN, que es la guía esta de equivalencia con esquema nacional, otros borradores que hay en otros países, ya nos anticipan mucho de por dónde irán los grandes tiros. Aquí estamos viendo algunas de las preguntas. Hacía referencia otra vez a lo que es la gestión de proveedores. ¿Qué pasa si un cliente mío me exige el cumplimiento de NIS 2? ¿Estoy obligado a cumplir NIS 2 para poder dar servicio a ese cliente? Sí, cadena de suministro. Si es que lo vamos a estar viendo ya bueno, de hecho nosotros ya lo estamos viendo y nos ha pasado con grandes clientes del sector de la electricidad, que a nuestros clientes a lo mejor más pequeñitos ya le están diciendo antes de que llegaran NIS 2, ¿no? Pero o estás certificado o me confirmas esta batería de 150 preguntas de seguridad, que no dejan de ser 150 preguntas de seguridad, lo que dice ISO, lo que dice ENS, lo que dice NIS 2, ¿vale? Al final lo que quieren tener esos clientes es la seguridad de que aquel proveedor, sobre todo tecnológico, ¿no?, con el que trabajo, pues los niveles de seguridad que me están exigiendo a mí como directiva NIS 2 los puedo también extrapolar, ¿no?, a esa cadena de suministro, incluso en un primer y en un segundo nivel. No olvidemos que también existe la subcontratación, ¿no? Porque al final yo puedo tener contratado con un tercero y es a su vez con otro. Entonces, la cadena de suministro, exigir esos niveles de seguridad probablemente va a ser la tendencia en cuanto a la gestión de proveedores. Y aquí estoy viendo otra pregunta. Hablaban sobre los ciberseguros. Si un cumplimiento o un ciberseguro me puede obligar a cumplir una normativa de NIS 2. Entiendo que un ciberseguro no te puede obligar a nada. Lo que sí que puede hacer es reducir o decirte, oye, si tienes esta certificación, si tienes este cumplimiento de NIS 2, seguramente que tu cuota se verá reducida, porque entiendo que tú tienes un nivel de madurez bastante alto y que la probabilidad no es que baje, ¿vale? O sea, sí, bueno, sí que baja, pero también el impacto que va a tener un incidente de seguridad en tu compañía va a ser mucho menor que alguien que no cumple NIS 2 o que no tiene una certificación, ¿no? Sí, a ver, un ciberseguro puede ser un extra dentro del conjunto de la batería de medidas que tengo que implementar, pero no va a ser la panacea o no va a ser lo que el día de mañana pues me exima o me libre de cualquier tipo de acción negativa por infractora o por incumplimiento. Entonces, puede ser como otra de las medidas de gestión del riesgo, porque el riesgo muchas veces se puede tratar llevándolo a un tercero, pero nunca siendo la única herramienta para pensar que yo tengo todo esto externalizado en un tercero, estoy totalmente despreocupado, ¿no? Lógicamente tengo que cumplir con NIS 2 y si adicionalmente en esa gestión del riesgo valoro positivamente que pueda tener a un tercero que me da ciertas garantías, cierta confianza por todos los requisitos de una póliza de ciberriesgo, lo puedo tener en cuenta como añadido, pero no como una parte que me supla el resto de medidas de seguridad, como hemos visto durante el día de hoy, que tengo que implementar. De acuerdo. Vemos que todavía quedan alguna pregunta más, pero está el webinar, va a estar grabado también. Vamos a intentar responder a todos los que nos habéis lanzado las preguntas, tanto previamente en la inscripción como ahora aquí en directo. Intentaremos daros respuestas a todas ellas. En todo caso, lo que hemos comentado antes, aquí vuelvo a poner los contactos de Luis y Joel, que con mucho gusto os ayudarán a responder cualquier duda que tengáis. Nada más, lo dejamos aquí. Espero que os haya sido de interés y os hayamos podido ayudar a resolver algunas de vuestras dudas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.